Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Aslenber y Özkan Deniz, dos nombres que han hecho latir millones de corazones en Turquía y más allá. Pero ¿sabías que detrás de cámaras, su historia no era como todos pensaban? Asl finalmente rompe el silencio y revela detalles sorprendentes sobre su relación con Özkan, Sane Arkasından Bakaydı. Durante años, la química entre Aslenber y Özkan Deniz en la famosa serie İstanbul'u Helin mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla. Todos hablaban de la conexión mágica entre Süreyya y Faruk. Sin embargo, lo que muy pocos sabían era que esa intensidad también traspasaba la pantalla. Y ahora, por primera vez, Asl decide contarlo todo. Era una mezcla de admiración, cariño y mucha tensión, pero nadie lo sabía realmente, dicen ver con una sonrisa melancólica. Según fuentes cercanas a la producción, los dos actores compartieron momentos intensos fuera del set cuando las cámaras se apagaban, algo cambiaba en Özkan. Se volvía muy reservado, casi frío, afirma un miembro del equipo. Asl confirma esto, él tenía días en los que era completamente encantador. Y otros, simplemente desaparecía en sí mismo. La relación entre ellos, según Enver, nunca fue sencilla. Aunque intentaron mantener una amistad profesional, la intensidad emocional que compartían en cada escena acabó reflejándose en su trato diario. Hubo momentos en los que pensé que estaba enamorada de él de verdad. Pero luego algo pasaba, una palabra, una mirada, y recordaba que estábamos actuando. O eso intentaba convencerme, relata Asl con sinceridad. En una entrevista reciente, la actriz habló con total franqueza, muchas veces me preguntaban si había algo entre nosotros. Y yo sonreía, decía que solo éramos compañeros. Pero por dentro, yo misma no sabía qué éramos. Había una energía, algo no dicho. Uno de los momentos más impactantes fue durante la grabación del final de temporada. Según testigos, después de grabar una escena especialmente emotiva, Özkan y Asl se abrazaron durante varios minutos sin decir una palabra. Fue como si el mundo se detuviera, dijo una maquilladora del set. Nadie quería interrumpir ese momento. Era muy íntimo. Pero la historia no termina ahí. Fuera de cámaras, hubo cenas, encuentros secretos y largas conversaciones en camerinos. Aunque nunca confirmaron una relación romántica, Asl confiesa ahora, sí, nos dimos oportunidades. Pero él siempre tenía una parte que no me dejaba entrar. Era un hombre con muchos muros. Lo que más dolía a Asl, según sus propias palabras, era la dualidad de Özkan. En escena, era el hombre ideal. Atento, cariñoso, apasionado. Pero fuera de escena, muchas veces no sabía si me hablaba como Faruk o como Özkan. Era confuso. Muy confuso. Pese a todo, Asl no guarda rencor. Al contrario, habla de su ex compañero con respeto y cierta nostalgia. Fue una etapa muy especial en mi vida. Me enseñó mucho. Sobre todo, a diferenciar entre la ficción y la realidad. Aunque a veces, esa línea era demasiado fina. Asl, ahora con más madurez y distancia emocional, reflexiona sobre aquellos años con una mezcla de agradecimiento y melancolía. Éramos dos personas con mundos muy distintos, pero nos unía el arte, la pasión por contar una historia. Eso fue lo que más nos conectó. Tal vez nunca fuimos una pareja real, pero sí compartimos una relación profundamente emocional y artística. Después del fin de İstanbul'u Helin, sus caminos tomaron rumbos distintos. Özkan se volcó en nuevos proyectos, mientras que Asl decidió tomarse un tiempo para sí misma. Necesitaba respirar, entender que había vivido realmente.
Porque lo nuestro no fue una historia de amor convencional, sino una especie de danza emocional donde no siempre había equilibrio. Con el tiempo, Asle exploró nuevas facetas como actriz y también en su vida personal. Encontró paz en proyectos teatrales más íntimos, en viajes lejos del bullicio de Estambul y en amistades que le ofrecían una conexión más estable y clara. Aprendí a querer sin esperar, a admirar sin idealizar. Y eso se lo debo en parte a lo que viví con Oscar. Cuando le preguntan si volvería a trabajar con él, As responde con calma, sí, por supuesto. Fue uno de los compañeros más talentosos que he tenido. Pero ahora soy otra persona. Ya no me perdería en los silencios, ni trataría de descifrar lo que no se dice. He aprendido a pedir claridad. Una de las confesiones más reveladoras de Enver llega cuando habla de cómo afectó esta relación a su autoestima. Había días en los que me sentía plena, viva. Y otros en los que dudaba de mí misma, porque su forma de relacionarse era tan cambiante. Aprendí a no tomarlo como algo personal, pero me costó. Me llevó tiempo entender que no se trataba de mí, sino de sus propios procesos. Los fans, mientras tanto, aún sueñan con una reconciliación o con verlos juntos en pantalla una vez más. Lo que vivimos como personajes quedó grabado en la memoria colectiva. Fue mágico. Pero la magia también puede ser efímera. Lo importante es lo que deja atrás. Y eso fue muy valioso. Hoy en día, Así tiene una relación más sana consigo misma. Practica meditación, ha escrito parte de sus memorias y está considerando publicar un libro donde hablará, entre otras cosas, de los desafíos emocionales que enfrentan los actores cuando la línea entre el guión y la vida real se vuelve borrosa. No es fácil amar con autenticidad cuando cada día interpretas el amor. Se vuelve confuso. Por eso, ahora valoro mucho la honestidad emocional, el estar presente sin máscaras. Sobre Oscar, no guarda rencor. Pero tampoco mantiene contacto frecuente. Nos escribimos de vez en cuando, felicitaciones de cumpleaños o mensajes cordiales. Pero nada más. Creo que cada uno eligió su camino. Y está bien así. Al final de nuestra charla, Asl mira al horizonte, como buscando entre los recuerdos. A veces, el amor no necesita un final feliz para haber sido verdadero. Lo nuestro fue real, aunque no durara. Y eso, para mí, ya es suficiente. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario abajo. ¿Crees que Ashley y Oscar merecían una oportunidad real? Queremos saber tu opinión.